no tenemos la tasa de 18 o de 21, sino de 25 por cada 100,000 habitantes. Y lo preocupante es que esa tasa se nos eleva en 3 años, de 2007 a 2010. Tenemos un crecimiento del 150 a nivel país en la tasa de homicidios. Y tenemos ciudades que han crecido en 3 años 1,600% la violencia. Ciudad Juárez, 1,300, Torreón. Tenemos ciudades que están creciendo en violencia, lo que le implicó a Medellín 10 años en la etapa de Pablo Escobar Gaviria. Entonces, yo creo que sí es preocupante la violencia que está teniendo México, que no solamente se refleja en homicidios, sino también en secuestros, en donde también algunas entidades federativas están escondiendo sus cifras, como lo decía Isabel, Veracruz, Tamaulipas, están escondiendo, están ocultando. ¿Cómo escondes a los muertos? Los tienen enterrados de manera clandestina, perdón, querido amigo. Yo denuncié hace como 3 meses que en Tamaulipas faltan por sacar aproximadamente 1,000 cadáveres, Mino, y por una cuestión política no los han sacado. En Durango hay cadáveres también y saben dónde están y tampoco los sacan. Hay varios lugares donde la gente me lo ha referido, yo lo he denunciado y los gobiernos no, por cuestión política, no los sacan. Claro que ponen los cadáveres. Buenos días, auditorio, buenos días, panelistas. Es impresionante cómo todo se centra en 3 términos, ¿no? La indiferencia de las autoridades, que deriva en una indiferencia de la sociedad, que primero empieza muy activa, con mucha fuerza, como la señora Wallace, y se empieza a cansar a la falta de resultados, a la falta de... llegamos al tema de la impunidad, y es eso, no hay resultados y no pasa nada, se comprometen públicamente, no hay resultados y no pasa nada. El tema no solo es dinero, el tema no solo es decir, ya le di al gobierno federal más dinero, los gobiernos municipales no asumen responsabilidades, los gobiernos estatales no asumen responsabilidades, y más allá de ello, quieren engañar al público, y al engañar al público se la creen, entonces dejan de trabajar en una estructura de políticas públicas que ayude y fortalezca para que blinde a la misma sociedad del fenómeno. Entonces la gente se cansa, y ese es el problema. Y el último es la ineficiencia y la falta de eficacia en la aplicación de los recursos. La seguridad no solo es un tema de policías y macanas, la seguridad es un tema de desarrollo social. Y si tú te ciegas ante el problema, tus políticas de desarrollo social se convierten en más de lo mismo. Yo creo que ese es parte de lo que nos tiene envueltos en esto. Yo no culpo a la ONU, yo he estado en países latinoamericanos. Ellos se quejan y ven a México como un... ¿De qué te quejas si no estás tan mal? En la misma calle, o sea, yo creo que el mismo problema de simulación que vive México lo vivimos en muchos países de Latinoamérica. Entonces, no podemos ponernos en ese contexto, estamos igual, peor o mejor, porque todos estamos mal y todos tenemos mucho que hacer. Y el tema es trabajar en una renovación de nuestra moral pública. Pero si pasa a los Estados Unidos, los latinos, hay una diferencia. Colombianos y brasileños, bienvenidos, los demás cuidado, porque pueden ser peligrosos y hay riesgos. Y ahorita están hablando de que Brasil está arriba de nosotros. En materia de seguridad pública. De homicidios. Mira, yo creo que el fenómeno en Estados Unidos... ¿O será que lo cacarean de manera diferente y les ha dado resultados hacia los Estados Unidos? No, yo creo que el tema muchas veces es de que asumen la responsabilidad de lo que está sucediendo. Y aquí nadie asume la responsabilidad en los niveles de gobierno, los 3 niveles de gobierno. El que parece que es el pagano, el que parece que no hace su chamba, siempre es el gobierno federal. ¿Y dónde está la responsabilidad de los demás? ¿Dónde está la responsabilidad del Poder Judicial? Recibe unas carretonadas de dinero, dice el diputado, pero ¿cómo lo aplican? Si un juez se equivoca no pasa nada, lo esconden y lo mandan a otro lado. ¿Qué pasa en los municipios y en los gobiernos de los estados?
Si de repente, por simulación, por generación espontánea, Veracruz se convierte en un estado violento, cuando era un estado que públicamente, o según los números oficiales, era el paraíso terrenal, ¿no? Y de repente el Estado de México se convierte en un estado precioso después de que venía generando índices de seguridad muy fuertes, ¿no? Bueno, yo discrepo un poquito del diputado Madero, que dice que... No soy diputado. No es diputado. Ciudadano igual que usted. Ciudadano, Madero, te estás destapando, y le llegó la información, no digas no. En el sentido de que se trata como de permear un poquito la educación en los ciudadanos. Mira, Nino, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Somos los mismos desastrosos mexicanos cuando cruzamos el lado de la frontera y nos ponemos el cinturón, o nos pasamos altos, nos tiramos basura, porque allá sí se aplica la ley. Entonces, eso me lleva a decir que lo que se necesita es crear el Estado de Derecho y respetarlo. Y digo crearlo porque hay muchas cosas que tomamos tanto de lo que escuchamos y vamos haciendo al aventón cosas que después resulta que no eran las correctas y nos va peor. Entonces, lo primero que tendremos que hacer sería hacer prevalecer el Estado de Derecho, Nino, porque con eso automáticamente tendríamos todo que respetarlo. Ni chance nos darían de educarnos, tendríamos que respetarlo. 2, creo que el problema más grave y el cáncer más importante que tiene México se llama corrupción e impunidad. Nosotros tenemos una corrupción que permea desde el policía hasta arriba. Yo acabo de estar en Michoacán, y en un evento donde iban a presentarse los 3 candidatos. El del PRI no llegó porque andaba muy ocupado y dejó a la sociedad civil plantada. No llegó a dar sus propuestas, mandó por ahí a alguien de su equipo, porque pues como los ciudadanos no somos importantes, era más importante andar con el señor Peña Nieto. Entonces nos dejó plantados a la sociedad. Pero voy a este tema, Nino, no tanto al que nos dejó plantados, que así fue, sino que a la hora que yo estoy exponiendo cuál era la situación del estado de Michoacán actualmente, el señor del PRD, el candidato Silvano, dijo que era yo una alarmista, que cómo iba yo a Michoacán a crearles ese estado de crisis. Le dije, yo no le creo nada, ustedes ya lo tienen aquí. Acaba de hacer un reporte del Observatorio Ciudadano al otro día de que yo estuve en Michoacán, y Michoacán está en los 6 últimos lugares porque rebasó el doble de la tasa media en homicidios, Entonces, bueno, y en secuestros y en todo. Pero aquí, fíjate, esos son los datos que proporcionan, Nino. Pero ¿sabes cómo ocultan los datos? Haciendo o constancias de hechos o actas circunstanciadas. Yo acabo de estar en Puebla, Nino, porque fui a revisar la unidad antisecuestros. Había 64 actas circunstanciadas por el tema de secuestro, que no las tenían contabilizadas, Nino. Entonces Marín, el priista Marín, nos hacía pensar que todo estaba en calma. Lo que pasa es que son unos simuladores, Nino. Y son todos, no nada más hablo de unos. Todos son unos simuladores porque casi todos ocultan las cifras. Cuando llegue el nuevo gobierno también a Puebla, le pasa lo mismo que el de Veracruz. Se empieza a sacar la realidad y lo empiezan a acusar de que las tasas se elevaron. No, no se elevaron. Él está diciendo la verdad y pues claro, como el otro era un mentiroso que todo ocultaba, pues nos engañaba. Entonces, Nino, ahí eso es un tema importante. 2, no hemos atacado el dinero, Nino. El dinero es el recurso más importante que les debemos de quitar al crimen organizado, llámese como se llame. Y yo cuando digo crimen organizado coincido con el doctor, no es únicamente el narcotráfico. Mira, Nino, para que la gente se dé cuenta, en Colombia siguen exportando la misma cantidad de cocaína y a veces más. Ahí tienen años, ahí está el reporte, y no ve la violencia que vemos aquí en México. Entonces, lo que nosotros tenemos que atacar es la violencia, que es lo que a nosotros nos perjudica día a día, y no se están dictando políticas criminales para ello. Te voy a decir por qué, Nino, hablando de la reforma que lo comentaba la doctora Olamendi. En el nuevo sistema, en Chihuahua, permitían negociar, a una persona le robaban el coche y le decían, ya que agarraban el coche y el vehículo y a la persona, oiga, el MP y el delincuente, oye, dale 1,000 pesos a la víctima y ya te deja salir, órale. Y pues claro, la víctima ni siquiera participaba, le daban 1,000 pesos como resarcirle el daño, le devolvían su vehículo. Ese señor seguramente robó 50 coches, Nino. ¿Qué le quita pagar 1,000 pesos cuando lo lleguen a agarrar?
Entonces no tenemos políticas para realmente cambiar el daño. Una que es más grave todavía, Nino, las víctimas en México no tienen la misma cantidad y calidad de oportunidades que tienen los delincuentes. Y peor aún, solapando derechos humanos del Distrito Federal. Yo acabo digamos hace un año, porque ahorita he oído puras quejumbres, puras cosas terribles. Hay muchos progresos. Antes no había muertos escondidos y ahora ya hay muertos escondidos. No, antes había muertos escondidos. Pero nadie lo decía, ahora ya aparecieron. Pero ahora... ¿Cuál sería el avance? El crecimiento, antes de todo, el crecimiento de la participación o de las voces críticas. Y creo que eso bueno, es un punto eso ha sido así como importante, porque es la única forma de poder equilibrar a los gobiernos a través de las voces. Cuando se habla de participación ciudadana, es esta la participación ciudadana. Y adentro de los sistemas democráticos, como justamente se estaba comentando, hay los instrumentos que se pueden seguir desarrollando para que de verdad el ciudadano a través de su voto pueda influenciar las cosas, pueda de verdad fixar las prioridades. Pero hay muchos temas que han salido. Se hablaba del aumento de la violencia, eso es cierto, la violencia aumenta, pero en muchos casos la violencia aumenta por las reformas que se están implementando. El ejército está cumpliendo una tarea que tiene que ser de quien debería controlar el territorio. En ese momento el territorio no lo controla nadie. Entonces el ejército tiene que estar allá. ¿Y quién tenía que controlar el territorio? En muchos casos, y lo sabemos muy bien, ahora no hace nada más que ingresar adentro de las organizaciones criminales. Y eso genera violencia. Entonces hay que tener el ejército hasta que quien pueda controlar el territorio no lo haga, y no lo haga de manera preventiva y no represiva. Hay que pasar también de una concepción de seguridad represiva a una concepción preventiva, proactiva. El control del territorio tiene que operar de manera que la violencia no llegue a los niveles que ha llegado. No existe sociedad sin crímenes, pero el crimen tiene que ser controlado para que no sea demasiado dañino para la sociedad. ¿Los retenes? Los retenes no hacen nada más que tratar también de dar una impresión de presencia del Estado en territorios que en muchos casos han sido abandonados o han sido entregados al crimen organizado, desorganizado, pero seguramente en territorios a donde la ley y el orden no habían sido llevados adelante según los principios democráticos. Y hay que decir también algo muy importante. Al comienzo hemos hablado de impunidad. También para combatir la impunidad hay que hacer una diferencia importante entre violencia y crimen de fuero común. El 90% de los crímenes que producen percepción de impunidad son crímenes de fuero común. No son los crímenes del fuero federal, no son necesariamente crímenes que producen violencia, es el robo, es el atraco, es la riña, eso es allá otra vez una presencia por parte de las instituciones a nivel territorial que pueda brindar más seguridad y pueda brindar una percepción de seguridad mucho más efectiva.